Y este tema lo vamos a hablar con Ricardo Rothstein, que es economista, profesor también de finanzas públicas. Ricardo, ¿cómo le va? Buenos días, Martín Semana lo saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Martín. Bueno, Ricardo, queremos entender un poquitito esto que viene desarrollándose ya desde principios de año, que recientemente el presidente dijo fue declararle la guerra a la inflación, y empezaron a aparecer algunos proyectos, ¿no? Fideicomisos para el trigo por un lado, fideicomisos y Empresa Nacional de Alimentos por el otro, acuerdos para retrotraer valores de precios especulativos. ¿Cómo analiza todo esto que está llevando a cabo el gobierno nacional? Bueno, Martín, mira, ahora se puso de moda, cuando hablamos de inflación, una palabrita que es multicausal, Sí. ¿no? En realidad, los economistas sabemos que hay distintas teorías de inflación. En realidad, hay inflación por distintas causas. Uh-huh. Argentina es un país que lamentablemente, si vos haces un checklist de las causas que generan inflación y te pones a revisar una por una, vas a ver que se verifican casi todas. Digo, ¿por qué empiezo por esta aclaración? Porque en realidad lo que tenemos que pensar es que en esta guerra lo que está haciendo el gobierno es mandar a la Marina, al Ejército, a la Armada, a todos los recursos que tiene a mano, porque justamente no alcanza con una sola medida, básicamente, ¿no? Uh-huh. La principal razón por la que en Argentina todavía seguimos teniendo este problema de la inflación es porque en Argentina faltan dólares, ¿no? Cuando en Argentina, si nosotros miramos lo que pasó en los últimos 30 años o 40 años desde el 83 para acá, los únicos periodos donde la inflación se tuvo más o menos baja, que fueron la convertibilidad, donde a costa de desempleo teníamos inflación baja porque teníamos exceso de dólares porque nos endeudábamos, y los primeros años de la primera década del siglo XXI, del 2003 al 2007, 2008, porque teníamos superávit fiscal y superávit comercial, ¿no? Sobraban dólares porque exportábamos mucho. Uh-huh. Por eso el presidente que hizo se tomó, o sea, a pesar de que en Argentina el problema de inflación, ¿no? Asumió el nuevo gobierno con 53% de inflación que había dejado el gobierno anterior, pero el presidente esperó tener el acuerdo firmado con el Fondo Monetario para el anuncio, porque el principal arma, para ponerlo en estos términos, que necesita tener a disposición el gobierno es aumentar las reservas. Uh-huh. Y parte de los beneficios que genera el acuerdo con el fondo es justamente que suben las reservas. Argentina deja de pagar, el fondo le manda 9.000 millones de dólares, y eso empieza a fortalecer las reservas. Uh-huh. Por otro lado, lamentablemente nosotros estamos viviendo ahora la guerra sube los precios internacionales de nuestros productos exportables, y entonces, por eso surge esta idea nueva de el fideicomiso, porque la verdad es que si los precios internacionales del trigo y del maíz suben en todo el mundo, y de las hojas suben en todo el mundo, la forma más efectiva de que acá suban un poco menos es justamente armar algún programa que subsidie el precio al consumidor. Y ese es el objetivo del fideicomiso, ¿no? Sí. Bajar el precio de la harina para que los productos que se le hacen con harina no suban tanto como sube el precio del trigo. Claro, y sin perjudicar al exportador tampoco. Claro. A ver, lo que pasa es que, viste cómo es, en la práctica, ojo, ahí hay que tener cuidado, ¿no? Porque acá lo que estamos haciendo es lo que los economistas llamamos subsidio cruzado. ¿Qué hizo el gobierno? Le subió 2 puntos las retenciones, el impuesto a las exportaciones del aceite de soja, Sí. y
los derivados de la soja, de la harina de soja y del aceite de soja, para con esos recursos subsidiar a los que compran harina, ¿no? Para que los que ven, mejor dicho, para los que compran trigo y hacen harina puedan vender la harina más barata. Claro. Por otro lado, recordemos que lamentablemente siempre que nosotros ponemos impuestos que ponemos retenciones a los exportadores, en realidad como los exportadores son poquitos y tienen mucho poder, normalmente lo que hacen es lo que los economistas llamamos trasladar, ¿no? Le pasan la carga del impuesto a otros, en este caso a los productores, ¿no? O sea que no es que el impuesto, o sea, por más que formalmente a la FIP el impuesto lo pagan los exportadores, en la economía real los exportadores le dicen a los productores argentinos, che, yo no te voy a pagar el precio internacional, te voy a pagar el precio internacional neto del impuesto. Claro. ¿Por qué? Porque vos no se lo podés vender a nadie más, ¿no? Si yo soy un productor argentino y quiero exportar, no le puedo vender mi producción a un exportador, no sé, uruguayo que no esté alcanzado por el impuesto. Claro. Porque las exportaciones, todo producto que sale de Argentina paga el impuesto. Entonces todos los que fabrican el producto en Argentina terminan sufriendo la carga de ese impuesto. Claro. Perdón que me puse muy técnico. No, está bien, está bien. Pero era necesario como para entender un poquitito qué es lo que está pasando. Quería consultarle también un tema, bueno, está en debate, ¿no? A nivel nacional, de hecho no es la primera vez que alguien lo propone, de este diputado de Juntos por el Cambio, Alejandro Cassese, que presentó un proyecto para dolarizar la economía argentina. Algo que, por ejemplo, ya hemos visto en algunos países de la región. ¿Qué significaría eso para nuestro país? Y, por supuesto, ¿qué impacto puede llegar a tener? Mira, los impactos son malos, ¿no? Para que la gente entienda, lo más parecido a que nosotros tuvimos en Argentina a la dolarización fue la convertibilidad, ¿no? La convertibilidad que fue un fenómeno donde en el corto plazo Argentina tuvo beneficios, ¿no? Argentina bajó la inflación en el 91, que tenía 67%, la bajó a casi cero a partir del 92, 93, pero la convertibilidad, y lo mismo pasa con la dolarización, hace que el gobierno pierda una de sus dos herramientas fundamentales para hacer política monetaria, que es para hacer política económica, que es la política monetaria. Claro. Entonces, ¿qué pasó en los 90, no? En el mundo empezaron a pasar cosas, el efecto tequila, el efecto vodka, creo que era, el efecto Rusia, después la caída del efecto real, ¿no? Todos problemas que tuvieron grandes economías en el mundo que impactaron sobre todos los países del mundo. Los países tenían distintas herramientas para defenderse. A Argentina le faltaba una, que era la política monetaria, o sea, para que lo bajamos un poco al llano. Política monetaria es que el Banco Central puede emitir para financiar al Tesoro. Fíjate lo que pasó en el 2020. ¿No? En el 2020 Argentina estalla la pandemia a nivel mundial, Argentina tiene que declarar el ASPO, la economía cae en Argentina y en todo el mundo, y ¿qué hace el gobierno? Aplica lo que dice el manual de cualquier economista. Cuando estás en una crisis recesiva profunda, tenés que aplicar política monetaria expansiva. ¿Qué es eso? Emitir. Claro. Financiar el gasto público que no podés financiar porque se te cae la recaudación, porque se te cae la economía, emitiendo. Claro. Con esa emisión, Argentina logró que solo cayéramos un 10% y que al año siguiente, en el 2021, Argentina recuperara esa caída, creciendo otro 10% y alcanzando niveles de producción, según el dato que se conoció ayer, por cuarto o quinto mes consecutivo, supera los niveles de producción de la prepandemia. Entonces, imaginemos que se aprueba la ley de dolarización, ¿no? Básicamente, ¿qué quiere decir? ¿Qué dice esa ley?
que Argentina deja de tener moneda propia, el Banco Central deja de poder emitir moneda porque ahora usamos dólares, todas las transacciones se hacen en dólares, y en fines de política económica, cuando el gobierno necesita financiamiento, no puede recurrir a la emisión. Claro. Entonces, pensemos que estamos en el marco de la guerra entre Ucrania y Rusia, y pensemos que, por ejemplo, se están llegando noticias de rebrotes de la pandemia en el hemisferio norte. O sea, lo que estoy pensando es, ya sabemos por la experiencia de la convertibilidad que atarnos de manos y no tener política monetaria termina teniendo costos altos, ¿no? Porque la economía normalmente, o sea, en condiciones normales, la economía tiene ciclos y crisis. Pero ahora estamos viviendo una época donde a esas crisis normales de la economía le estamos sumando una guerra y una pandemia. Claro. O sea, sí. Si vos me decís a mí, no hay, digo, en Argentina cada vez hay inflación, aparte, ya en la época de, cuando estamos en la convertibilidad, ya había propuestas de dolarización. Claro. Y en Argentina cada vez que sube la inflación hay alguien que dice la solución es la dolarización. Claro. Ahora, no hay peor momento en la historia económica argentina, y te diría, no sé, a partir de después de la Segunda Guerra Mundial, no hay peor momento en la historia económica mundial para proponer una dolarización. Y déjame que te diga un dato de color, no es un dato de color, es un dato triste, pero o sea, ¿cuál es el país de Latinoamérica que ya tiene su economía dolarizada? Ecuador. Sí. ¿Vos te acordás lo que pasó al principio de la pandemia en Quito? O sea, ¿vos te acordás que en Quito la cantidad de muertos que había era espeluznante? Sí, sí, recuerdo las imágenes de los hospitales también, con la gente muriéndose en las guardias, fue bastante desgarrador. Sí. Exacto, o sea, digo, fantástico, ¿no? Uno puede tener porque el diputado que está proponiendo ese proyecto está dando charlas en todos los canales de televisión diciendo que Ecuador, desde que hace 20 años que dolarizó su economía, tiene inflación baja. Sí, tiene inflación baja, pero mira la crisis que tuvo. Claro. De hecho, es perder en una el herramienta 2020, importante. Claro, en el 2020 Ecuador cayó menos que Argentina. Argentina cayó 10%, la economía argentina. La economía de Ecuador cayó 7%. Sí. Pero en el 2021, la economía argentina creció un 10% y la economía de Ecuador creció un 5%. Claro. ¿No? O sea... Bien. Sí, digamos, bueno, igual este proyecto es muy poco probable que avance porque hasta los mismos compañeros de banca le dijeron que es una payasada. Así que, Ricardo, muy amable por su tiempo. Muchísimas gracias por toda esta explicación. No, gracias a ustedes por llamarme. Que tenga un buen día.